y pasamos inmediatamente al área económica con los expertos, el doctor Álvaro Trigueros y el doctor William Pleites. Adelante, por favor, Álvaro. Okay. Muy buenos días, doctor Norman Quijano. Buenos días. Quisiera plantearle algunas preguntas sobre el tema de las finanzas públicas. Es un tema más allá de la economía, porque no hay ninguna política económica más vinculada a la política que las finanzas públicas, principalmente porque nuestro andamiaje constitucional le da atribuciones diferentes al órgano ejecutivo, que es el que presenta el presupuesto, y al órgano legislativo, que es quien lo aprueba. Nosotros, o el gobierno, los gobiernos de El Salvador en el pasado, han venido gastando más de lo que ingresa a las arcas del gobierno. Es decir, que se gasta por encima de las posibilidades. Ahora, esto solo es posible en el marco constitucional si la Asamblea Legislativa aprueba los préstamos. Y esto lo debe aprobar con 2/3 de los votos, o sea que requiere de mayoría calificada. Este orden constitucional es sabio porque hace que se piense 2 veces antes de endeudarse y tiene un espíritu de que seamos austeros, de que seamos ordenados con las finanzas públicas. Pero es precisamente esta regla de la mayoría calificada para aprobar préstamos lo que ha creado incentivos perversos en el proceso presupuestario, porque lo que se ha hecho en los últimos años es que se presenta un presupuesto balanceado, sabiendo que no va a ser aprobado porque se necesitan los 2/3 de los votos. Entonces, desde hace varios años, el presupuesto que se presenta es más bajo que el presupuesto real. De hecho, entre 2006 y 2013, los presupuestos aprobados no han sido realistas y han excedido en el gasto más de 2.000 millones de dólares. O sea, eso hubiera significado la construcción de 5 puertos de la Unión o más, ¿verdad? También, precisamente por ese incentivo que hay de no, o sea, de presentar un presupuesto que no requiera deuda, en el presupuesto los subsidios que tanto se defienden no están completos. Han faltado desde 2005 hasta 2012 1.700 millones de dólares en subsidios en los presupuestos. O sea que se ha gastado más de lo que se ha presupuestado. Lo mismo con el gasto en bienes y servicios, que en el mismo periodo llega casi a un excedente de 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué hago tan larga esta pregunta? Porque, o sea, no es posible que una institución como el Estado o que un hogar como una persona pueda tener ordenadas sus finanzas si está presentándose a sí mismo presupuestos que no son verdaderos. Ahora,
Las finanzas actualmente, las finanzas del Estado están en un enorme problema. Y la deuda es muy alta y no va a ser fácil cambiar los patrones de gasto que existen ahora, y se va a recurrir a presentar un presupuesto que a lo mejor necesita deuda. Si usted ganara las elecciones, tendría una asamblea legislativa adversa, digamos, porque ¿Puede concretarse la pregunta, por favor, Álvaro? Porque se está corriendo el tiempo. Los otros partidos tienen la mayoría de los votos, entonces no tendría los votos para ganarlo con deuda, para aprobar el presupuesto con deuda. Entonces, ¿cómo haría usted para resolver ese problema y poder presentar un presupuesto verdadero? Bueno, con gusto, Álvaro. Todos sabemos que el Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre, según la Constitución, para presentar el proyecto de presupuesto. Y la Constitución dice que debe ser un presupuesto equilibrado. Estamos teniendo la experiencia, sobre todo el año anterior, que se presenta un presupuesto desfinanciado. A los pocos meses de haber entrado a la Asamblea ya se estaban necesitando subsidios de 24 millones para el transporte, 19 millones para el gas, y así sucesivamente, y luego hubo que aprobar los 800 millones que todos recuerdan, y respetando un pacto de sostenibilidad fiscal que se había dado un 28 de octubre, y donde el gobierno se comprometía a bajar a un 20% pues el nivel de déficit. Así las cosas, el panorama ciertamente es difícil. Y esto se resuelve en diversas formas. En primer lugar, ya hemos hablado de la reactivación económica, ampliando las oportunidades de empleo. Yo tengo aquí todo un programa de generación de empleo, porque es precisamente el empleo y sobre todo el empleo digno. Solo el 22% de los empleos en El Salvador se consideran empleos dignos. La mayoría trabaja dentro del campo de la informalidad y mayoritariamente no tributan. Es decir, una reactivación que lleve a la generación de empleo, la gestión de las finanzas públicas asegurando esa sostenibilidad fiscal. Ya hemos hablado de congelamiento durante los 2 primeros años en una serie de programas que nos van a permitir ahorrar 160 millones de dólares al año con ese programa. Hemos hablado de la competitividad del país, simplificando trámites, facilidad laboral, sostenibilidad energética, infraestructura competitiva, la plataforma logística, aduanas eficientes, cadenas globales de valor, cultura exportadora y de tratados internacionales. En el tema de las finanzas públicas hemos hablado ya de la sostenibilidad fiscal, política de transparencia, de austeridad, de endeudamiento, de subsidios, de bienes públicos, sostenibilidad de las pensiones. En el tema de la reactivación económica, importantísima la seguridad jurídica, el marco de competencia, la gestión de la inversión pública, la atracción de la inversión privada. En un país el 80% es inversión privada, y la inversión pública solo alcanza el 20%. Hay que dinamizar la inversión pública. No es posible que en la crisis de desempleo que tenemos tengamos carteras de Estado con un porcentaje muy bajo de ejecución presupuestaria. Hay que apostarle a aumentar esos porcentajes de ejecución presupuestaria, sobre todo en aquellas carteras generadoras de fuentes de trabajo, que es lo que, repito, son los que pueden tributar. La productividad, nosotros le vamos a hacer una apuesta muy importante al emprendedurismo, y tenemos también todo un programa para los emprendedores. La economía crece de abajo hacia arriba, y es precisamente el emprendedor es el que está más agobiado, porque encuentra un gobierno que tarda 7 u 8 meses para pagarlo, y entonces le deja, diría yo, adormecido su capital de trabajo. Y hemos dicho que le vamos a dar fuerza al Quedan como un cheque posfechado, y que tenga fuerza, diría yo, judicial para poder esto. Todo esto estoy hablando del crecimiento económico, Álvaro, para poder compensar y tener que ir lo menos posible a la Asamblea Legislativa a negociar lo que tú me has preguntado, cómo yo voy a ir a negociar.
estoy casi convencido, porque fui diputado 15 años, ni en los momentos más críticos el FMLN dará votos para préstamos. Para darte un ejemplo, yo era diputado cuando los terremotos, yo empecé en el 94 en la Asamblea, en el 2001, enero, febrero 13, fueron los terremotos, y los préstamos para los 7 hospitales más grandes del país, el FMLN dio los votos a los 2 meses de haber entrado el presidente Saca. Ustedes, estoy hablando en el 2004, allí por agosto dieron los votos para reconstruir los 7 hospitales más grandes del país. Ni eso, ni que la gente estaba recibiendo la atención médica en las calles, movió la sensibilidad del FMLN. Yo estuve en un almuerzo, y ayer lo comentaba, en un hotel capitalino con el doctor Enrique Iglesias del BID, y él dijo, ahí tienen los préstamos. En aquel momento no era mucho, eran como 65 millones de dólares para empezar la reconstrucción de los 7 hospitales, y no los tuvimos. Estoy muy convencido que no los vamos a tener, y por eso nosotros tenemos que tener otras alternativas. La parte del sector agropecuario, el desarrollo del sector cafetalero, el sector industrial, el sector construcción, el sector turismo, financiero, transporte, el sector farmacéutico. Tenemos que apostarle ciertamente, pero con verdadero impulso, al crecimiento económico del país, y ya he dicho también a la austeridad. Es importante, Álvaro, por cualquier crisis que pongamos tener, porque los organismos dicen que podemos llegar en default allí por el 2016, 2017, si no tomamos medidas de ajustes importantes. Es importante recuperar el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que son 800 millones de dólares que ahorita están en suspenso, y que puede ser una tabla de salvación para cualquier momento de crisis. Es importante el Consejo Nacional de Pensiones, yo ya lo he dicho al inicio, hay que crear un Consejo Nacional de Pensiones que nos permita que esa deuda que llega a los 15.000 millones de dólares podamos tener nosotros una hoja de ruta, cómo lo vamos a enfrentar, y la plataforma logística para mí es importante. En síntesis, el panorama ciertamente es difícil, no lo puedo negar. Yo creo que todos conocemos, y ustedes mayoritariamente conocen más a profundidad, la crisis fiscal que tiene nuestro país, y solo la resolvemos generando no solamente esa confianza que es tan importante, respetando las instituciones. Yo estoy seguro que la llegada de nosotros al gobierno, porque tengo la plena confianza que vamos a llegar, Dios mediante, vamos a llegar con el apoyo mayoritario de los salvadoreños, yo creo que eso va a generar un boom bien importante, que va a empezar a generar diría yo, un proceso acelerado de inversión, con un gobierno que genere pues las condiciones. Eso es lo que te puedo decir, y que la apuesta está precisamente en eso, en que presentemos un presupuesto con mucha austeridad, pero aquí también no solamente se trata del aparato propiamente del Ejecutivo. El presidente, ya lo he dicho, tiene que tener ese liderazgo para articular los puentes necesarios, no erigir barreras ni muros, ni estar en esa permanente confrontación con los sectores privados del país, sino que en un almuerzo que tenía con el doctor Álvaro Uribe me decía, yo siempre he tenido un trato fraterno, amistoso con los empresarios de Colombia. Incluso cuando dieron una aportación para el tema de la seguridad, que estaban agobiados los colombianos por la inseguridad, me dijo, incluso nombré un comité entre los más grandes empresarios del país, porque eran los que iban a aportar más para insumos, para el combate de la delincuencia y la inseguridad, y ellos participaron en la administración de ese fondo, y logramos esa confianza que nos permitió crecer para poder darle sostenimiento al aparato del Estado. Ahora la oportunidad para William Pleites y sus preguntas. Bueno, yo una primera pregunta así muy puntual que tengo es que, partiendo de que todos los países que ahora son desarrollados, ¿verdad?, tienen en común haber comprendido que la verdadera riqueza de una nación está en su gente, pero que esa gente tiene que estar educada y tiene que estar empleada, serían como los 2 requisitos básicos. Entonces, lo primero es en términos de expansión de capacidades. Aquí se ha planteado mucho que para realmente poder
aprovechar esa mayor riqueza que tiene el país, que es su gente, hay que elevar los gastos públicos en educación y salud, cada uno en un equivalente al 6% del PIB. ¿Estaría usted en la condición de aceptar precisamente una meta de esa naturaleza dentro de su plan de gobierno? Yo no vengo a expresar cosas que todos sabemos lo difícil. Hablar 6% en educación significa doblar el presupuesto de educación. Tú lo sabes muy bien, lo difícil en la actual situación del país. He hablado un poco sobre el tema de educación. El tema de salud, yo podría hacer casi un paralelo. En salud estamos, si las escuelas son en educación que están totalmente en estado calamitoso, en salud son la red de hospitales públicos, instituciones públicas, clínicas, unidades de salud y hospitales dañados, muy dañados en su infraestructura. Si en las escuelas falta equipamiento, igual en cuanto a pupitres o material pedagógico, igual está sucediendo con los hospitales. Los hospitales carecen hasta de los insumos más indispensables. No hablemos de medicinas, eso ya todos lo sabemos. Hablamos de guantes, hablamos de catéteres, hablamos de jeringas descartables, hablamos hasta de torundas de algodón, hablamos de cosas tan elementales y tan esenciales en salud. Es importante la salud. Yo tuve oportunidad de estar 15 años en la Comisión de Salud y Medio Ambiente y pude conocer programas de salud. Particularmente la Ley Cero en Colombia, que en su momento fue muy cuestionada, y tuve también un mes, no menos, unas 2 semanas en Costa Rica. Costa Rica tiene un sistema único de salud y yo creo que nosotros deberíamos de empezar a apostarle a eso. En El Salvador solo el 17% cotizan al Seguro Social, y a los demás los condenamos a ir a una red hospitalaria de salud que es completamente inequitativa en relación a lo que es el Seguro Social. No estoy poniendo al Seguro Social como la gran cosa en materia de salud, sabemos que tiene muchas carencias y muchas deficiencias también, pero es peor la red de hospitales. Yo creo que deberíamos de apostar a ir en forma gradual a un sistema único de salud donde los salvadoreños puedan tener, independientemente si van a la red del Instituto del Seguro Social, unificar archivo, unificar lo que se llama su expediente clínico, para que en una forma gradual, es muy difícil. En Costa Rica solo el 3% en el tema de la salud ejercen la salud en forma privada, es decir, muy pocos profesionales ejercen la medicina en forma privada. El 97% de los costarricenses va a la caja del Seguro Social, y el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, alguien decía como un ente decorativo. No es que sea un ente decorativo, erige las políticas públicas el ministro, pero las ejecuta la caja del Seguro Social, y los costarricenses tienen un sistema de salud muy importante, muy bueno. Nosotros tenemos problemas de origen, y el tema de la salud, yo creo que la peor tragedia de un compatriota es tener necesidad de buscar la red de hospitales de salud. Solo basta con encender un noticiero para darte cuenta la tragedia. Hoy están sufriendo una huelga, la tragedia que viven nuestros compatriotas en el tema de salud. No podría mentirte, William, no creo que en un quinquenio podamos alcanzar 6% de PIB en salud y en educación. Yo hablé entre 1 y 1.5 de incremento de PIB en 5 años, siempre dependiendo de que al final de ese quinquenio yo tenía en el 2015 crecer al 2.5, 2016 al 2.6, y estas son cifras que me dan los expertos de Plan País, en el 2017 al 3%, en el 2018 al 3.2% y en el 2019 al 3.5%. Entonces, en toda esta materia yo creo que lo más importante es lograr la sostenibilidad, y eso para mí es estratégico en el futuro gobierno, lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.
y eso solo sucede cuando el crecimiento de la deuda se frena con relación al porcentaje del PIB. Si logramos frenar el crecimiento de la deuda en relación al porcentaje del PIB, habremos dado el paso más importante, es decir, frenar el sangramiento, frenar la caída que estamos teniendo, cada vez más endeudamiento que se volverá en un momento insostenible, y poder empezar pues a apostarle estratégicamente a los programas más importantes. Bueno, y ahí entro al segundo punto. Decía, el otro elemento clave es que si la mayor riqueza que tenemos es la gente, pues obviamente lo ideal es que esa gente esté empleada, y ese es el vínculo entre lo que sería la dinámica demográfica y el crecimiento económico. Los números a nosotros nos dicen pues que solamente para absorber el crecimiento de la población económicamente activa tendríamos que estar generando 41.700 empleos por año. Pero si quisiéramos absorber ese problema que usted ya señalaba del subempleo y del desempleo, habría que crear 65.000 empleos adicionales, o sea que el país estaría demandando crear más de 100.000 empleos formales por año. Con ese desafío, y sobre todo tomando en cuenta que en los últimos años la cantidad de empleos formales que se han creado andan alrededor de 20.000, ¿verdad? El país, no cabe duda, que necesita un auténtico golpe de timón. Sí. Y golpes de timón El Salvador en los últimos 80 años solamente ha tenido en dos momentos, ¿verdad? Uno fue en 1950, donde hubo una apuesta decidida a la industrialización por sustitución de importaciones y que generó un crecimiento de 5.6% por año durante 28 años que estuvo vigente el modelo. Y el otro es en 1989, cuando también se produce otro cambio, inicialmente en favor de un modelo de promoción de exportaciones que generó un crecimiento alto, pero lamentablemente únicamente por 6 años. ¿Tiene usted algunas ideas en términos de cómo volver a dar otro golpe de timón que pueda tener un rendimiento mayor en términos de crecimiento y empleo? Tenemos 3 minutos para concluir el tiempo de este bloque. Yo creo que nosotros no hemos aprovechado, William, la capacidad emprendedora de los salvadoreños. Yo creo en la capacidad emprendedora del salvadoreño. Como decimos en buen salvadoreño, el salvadoreño se rebusca. Y ese es un potencial enorme de crecimiento que tenemos que dinamizarlo. Yo tengo una experiencia inequívoca como alcalde que fui de la ciudad de San Salvador en el emprendimiento. Creamos centros de convivencia donde damos clases de computación, de inglés, de bisutería, de masoterapia, de sastrería, de electricidad domiciliar, de mecánica de obrebanco, de una gran cantidad de oficios. Y al mismo tiempo hemos estado financiándolos con la Junta de Andalucía. Y es impresionante cómo el emprendedor, cuando se le generan las oportunidades, empieza a generar. El que pone la sastrería empieza él solo como sastre y al poco tiempo tiene un ayudante porque ya tiene más clientela. La señora que pone la venta de pupusas al rato tiene 2, o la tortillería 2 o 3 asistentes. Y ese es un enorme potencial. Tú mismo decías, la riqueza de nuestro país está precisamente en su gente. Y es una gente noble, maravillosa, trabajadora, con deseos de superarse, pero hay que apoyarla, hay que darle la mano. Nosotros hemos hablado de priorizar el pago a los pequeños empresarios para generar una disciplina con responsabilidad social desde las arcas del Estado. Ya hemos hablado del QEDAN, convertirlo en un instrumento financiero. Hemos hablado del crédito para los pequeños y a los pequeños y medianos emprendedores. Hemos hablado de un potencial que nosotros no lo hemos aprovechado, William, que son 2.8 millones de compatriotas en el exterior que tienen capacidad de inversión y que nosotros hemos dicho que les vamos a dar facilidades de inversión en el país a través de exenciones tributarias, el que puedan disfrutar de menaje, que puedan también importar su vehículo y generarles todas esas oportunidades de inversión. Hemos hablado del empleo para joven a través de articular esfuerzos con universidades, institutos tecnológicos. Hemos hablado de la mujer, de los discapacitados, pero hay un sector importantísimo, el sector agropecuario. No le hemos dado el valor agregado a la agricultura.
Seguimos exportando el café con algunas pocas excepciones, pero la agricultura del país tiene un enorme potencial. Tenemos un régimen de lluvias muy bueno. Hemos hablado de aumentar lo que es la cobertura de riego en el Bajo Lempa. Hemos hablado de convertir al Ministerio de Agricultura en un ente que realmente esté al servicio del agricultor con extensionistas agrícolas. Hemos hablado de potenciar el hato ganadero, no solamente con una mejor genética para el ganado, sino que también poniendo veterinarios. Ese es el clamor y el sentir que yo recibo, William, en este peregrinaje que tengo ya dentro de pocos días, un año de estar recorriendo hasta el último rincón del país. El agro lo tenemos que dinamizar, pero también tenemos que inyectarle la tecnología. Si no le inyectamos tecnología, vamos a seguir siendo un país agricultor como recién salidos y habiendo nacido como nación democrática e independiente. Muchísimas gracias al candidato y a los expertos que han propiciado sus preguntas en estas dos primeras áreas de discusión, la política social y política económica.